Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. Hoy vamos a hablar de la formulación hamiltoniana del campo escalar de Klein-Gordon, y dado que hemos aprendido cómo funciona esto de las funciones generalizadas y lo que es más importante, las derivadas funcionales, esto va a ser coser y cantar. Os voy a presentar los corchetes de Poisson pero para campos, y el formalismo que vamos a obtener es importantísimo, porque ese álgebra que formemos va a tener una correspondencia directa con los conmutadores de la teoría cuántica de campos. Así que sin más preámbulos, vamos a la diversión. Muy bien, lo primero de todo es poner aquí el campo de Klein-Gordon. Recordemos que la acción era la de siempre, o sea, la integral en todo el espacio-tiempo de esta densidad lagrangiana. Pero permitidme que en vez de trabajar en las 4 dimensiones, trabajemos en 1 más 1, que va a ser mucho más cómodo, y lo que digo siempre, lo que obtengamos aquí se puede generalizar fácilmente a las 4 dimensiones. Así que tendremos de x y de t. Perfecto. Y si nos acordamos, cuando hacíamos la mecánica clásica de toda la vida, la de un número finito de grados de libertad, teníamos que la acción era la integral con respecto del tiempo del lagrangiano. Por tanto, si nos acordamos de que esto era la densidad lagrangiana, entonces todo esto tiene que ser el lagrangiano a secas, porque es precisamente lo que está integrado con respecto del tiempo. Es decir, esto. Por lo tanto, esto significa que el lagrangiano debe ser definido como la integral con respecto de x de todo esto. Que por cierto, si escucháis un ruido así como si me sonara el estómago, es porque hay un señor con un taladro desde hace ya días levantándose muy temprano y dándole con el taladro a alguna pared de por aquí cerca. Así que disculpad de esas interferencias. Así que voy a actualizar esto. Este será nuestro lagrangiano y por supuesto la densidad lagrangiana es esto de aquí. Por lo que incluso podemos poner la densidad lagrangiana. Todo esto, aparte de ser notación, es importante porque conecta todo lo que vamos a hacer. Tenemos una acción que es la integral con respecto del tiempo de algo. Ese algo le llamamos lagrangiano. El lagrangiano está definido como la integral sobre el espacio de una densidad lagrangiana, y la densidad lagrangiana, pues en el caso de Klein-Gordon, pues es esta. Y si nos acordamos, habíamos dicho que cuando expresábamos esto con más detalle o más explícitamente, pues esto era un medio de phi punto al cuadrado menos phi prima al cuadrado, y luego como el 2 lo hemos sacado fuera, pues tendremos menos m al cuadrado phi al cuadrado. ¿Vale? Recordemos que phi punto significaba la derivada parcial del campo con respecto del tiempo, y que phi prima significa la derivada con respecto de x. Así que actualizamos este asunto. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la acción por aquí en un rincón, pero lo que vamos a hacer es trabajar directamente con estas magnitudes. En mecánica de un número finito de grados de libertad, definíamos las p's como la derivada del lagrangiano con respecto a las q puntos, si os acordáis. Entonces, como ahora L es un funcional, porque básicamente, bueno, de hecho, déjame ponerlo explícitamente para que quede claro. O sea, L es un funcional en el sentido de que introducimos un campo por aquí dentro, y como ya hemos puesto varias veces, pues esto va a depender del campo y de las derivadas del campo, tal como se ve aquí. Vale, como hemos subido un escalón y ahora la L es un funcional, pues tenemos que subir un escalón también de las derivadas parciales y hacer las derivadas funcionales. Así que esto no tiene más remedio que ser la derivada funcional del lagrangiano con respecto de lo que hace de q punto, que en nuestro caso será phi punto. Aquí tengo que añadir un dato importante, y es que cuando se pone esto aquí, estas variables que supuestamente la densidad lagrangiana depende de ellas, las tenemos que considerar independientes. Esto sería equivalente
a decir que es como si en la densidad lagrangiana, esta función, dependiera de un campo A, de un campo B y de un campo C, y son independientes. Y por ejemplo, pues en este caso se vería pues algo así como un medio del campo A al cuadrado menos un medio del campo B al cuadrado menos m cuadrado partido 2 por el campo C al cuadrado. De manera que si queremos hacer la derivada funcional de la densidad lagrangiana con respecto, por ejemplo, a B, pues simplemente hay que hacer la derivada parcial. Si os acordáis de la fórmula que hicimos en el capítulo anterior, y en este caso pues daría menos B, por ejemplo. Entonces, aplicando la misma lógica, bueno, pues aquí tenemos phi punto como una función independiente a phi' y a phi, así que la derivada ordinaria de esto, la derivada parcial, pues simplemente da phi punto. Y esto es, digamos, lo que vamos a definir como momento conjugado o momento canónico conjugado, y que en teoría de campos se suele utilizar con la letra pi. No es que me guste a mí mucho esta nomenclatura, pero bueno, es la que se utiliza. Pi no es 3,1415 no sé qué. Pi es simplemente una función de x o x y el tiempo, si queréis. Una función que se le llama pi. ¿Y por qué se le llama pi? Pues porque la letra P en griego pues es la letra pi. Simplemente por eso. Vale. Así que almacenamos esta información por ahí y con esto ya podemos montar el hamiltoniano. Recordad que esto era el sumatorio de 1 hasta el número de variables que hubiera de P por Q punto menos el lagrangiano. Así que vamos a traducir esto al lenguaje de los funcionales y por tanto h ahora va a ser un funcional, que por cierto, h, recordad que pasaba a ser una función que dependía de las Qs y de las Ps. Vale, pues ahora vamos a ver que esto va a depender de los campos, que son quien hace el papel de las Qs, y ahora las Ps, pues el papel de las Ps las hace las Pis. Así que tendremos un funcional de dos funciones, del campo y del momento conjugado del campo, o sea, esto. Y esto de aquí, ¿qué va a ser? Pues una integral. Vale, que por cierto aquí me faltan las is. Y claro, ¿qué tipo de integral puede ser? Pues es una integral que recorre, digamos, este índice i, que en el contexto de la teoría de campos, pues es como recorrer todos los puntos del eje X. Porque si os acordáis cuando hicimos que construimos esta teoría a partir de la discretización de una cadena de muelles, no sé si os acordáis, pues estas i's representaban las posiciones en el eje X. Por tanto, esta integral tiene que ser sobre el eje X y pondremos las funciones pi y luego q punto. Y q punto, pues es esto de aquí. Vale, y aunque no lo ponga aquí, recordad que esto era un paréntesis que abarcaba a toda esta suma y luego estaba el lagrangiano aparte. Vale, pues entonces vamos a poner el lagrangiano aparte, pero el lagrangiano en nuestro caso, bueno, que por cierto ya puedo sustituir phi punto por pi, así que esto va a ser pi al cuadrado. Vale, ¿y el lagrangiano dónde lo tenemos? El lagrangiano lo tenemos aquí, así que va a ser la integral con respecto de x de la densidad lagrangiana. Así que juntando los términos tendremos que será la integral con respecto de x de pi al cuadrado, este señor, menos la densidad lagrangiana, que es este señor. Pero recordad que tal como hacíamos en la mecánica ordinaria, normal y corriente, que no era de campos, lo que tenemos que hacer era sustituir las q puntos, tenemos que sustituirlas en función de las p's a través de esta relación. Pues aquí hacemos lo mismo. Pero en este caso es muy fácil, porque lo único que hay que hacer es cambiar este phi punto que hay por aquí por lo que es, o sea, pi. Y lo demás ya está. Entonces tenemos pi al cuadrado menos pi al cuadrado entre 2, pues esto da lo mismo que un medio de pi al cuadrado, y entonces este ya se va. Y luego este menos hace que cambie el signo de todo el mundo, y por tanto nos queda un medio phi' al cuadrado más un medio m al cuadrado phi al cuadrado, y ya está. Y si por lo que sea alguien se lo está preguntando, efectivamente, esto de aquí era lo que habíamos llamado la densidad de energía
y que coincidía con la componente 0,0 del tensor de energía-momento. De momento no vamos a utilizar esto, simplemente lo digo para que atéis cabos, digamos. Muy bien. Ya tenemos nuestro hamiltoniano. Vale, ahora ¿cuál sería el equivalente de las ecuaciones de Hamilton? Recordemos que las ecuaciones de Hamilton eran que Q punto era igual a la derivada parcial del hamiltoniano con respecto de P y que P punto era igual a menos la derivada del hamiltoniano con respecto de Q. Así que entonces ahora lo que podríamos decir es cambiamos Q punto por phi punto y elevamos las derivadas parciales a derivadas funcionales porque insisto que ahora el H es un funcional. Por tanto es la derivada funcional de este señor con respecto de P, o sea, de pi. Bueno, si queréis quito esto para no enturbiar más la notación, pero bueno, básicamente es esto. Y luego lo otro, pues es básicamente pues, sustituir la P por pi, la derivada se queda igual, y esto será la derivada funcional del hamiltoniano con respecto al campo. Pues estas serían las nuevas ecuaciones de Hamilton, y estas ecuaciones deberían ser equivalentes a la ecuación de Klein-Gordon que obtuvimos hace ya unos cuantos capítulos, ¿no? Vale, pues entonces para comprobarlo vamos a hacer estas derivadas funcionales en un momentito porque van a ser muy fáciles de hacer y vamos a ver que eso efectivamente es equivalente a las ecuaciones de Klein-Gordon. Vale, ¿cuánto vale la derivada funcional de h con respecto de pi? Pues es básicamente coger este señor y derivarlo parcialmente con respecto de pi, así que nos da pi. Fácil. Vamos ahora a hacer la derivada funcional con respecto del campo. Recordad que, según vimos en la fórmula del capítulo anterior, cuando aquí no habían deltas ni cosas extrañas, pues esto básicamente consistía en considerar esto como, bueno, en realidad es la densidad hamiltoniana, ¿no? Lo que hay aquí, que estará en función de pi, de phi y de phi prima, ¿no? Bueno, pues cuando teníamos esta estructura, pues a lo que era igual era a la derivada ordinaria de esto que está aquí dentro, que en este caso será la densidad hamiltoniana, con respecto del campo, o sea, de lo que estemos derivando aquí, menos la derivada con respecto de x de la derivada parcial ordinaria de esta función que hay aquí dentro con respecto de phi'. Así que vamos a ver qué da esto. La derivada de la densidad con respecto del campo va a ser m al cuadrado phi, ¿vale? Esto de aquí, y luego menos la derivada con respecto de x, y ahora vamos a hacer la derivada de h con respecto de phi', que va a ser phi', y cuando derivemos con respecto de x, pues va a aparecer una prima más. Así que ya tenemos calculada la derivada funcional y vamos a ver si esto cuadra o no con lo que nosotros teníamos en mente de capítulos anteriores. Vale, según las ecuaciones de Hamilton, esta derivada funcional debería ser igual a phi punto, y efectivamente así es, porque pi y phi punto es lo mismo. Recordemos que lo tenemos esto aquí definido de antes. Y luego, según esta ecuación, esto tendría que ser igual a menos pi punto, pero pi es phi punto, por lo tanto es la derivada de phi punto, por lo tanto phi punto punto. Entonces si pasamos esto al otro lado nos queda phi punto punto menos phi prima prima más m cuadrado phi igual a 0, que es precisamente la ecuación de Klein-Gordon que ya vimos en su momento. Por lo tanto, toda esta formulación parece ser correcta porque da los resultados correctos y ya os digo yo que es correcta. Muy bien, maravilloso. Vamos ahora con los corchetes de Poisson. En capítulos anteriores lo definimos de la siguiente manera. Bueno, trabajamos mucho con la notación simplética, pero ahora vamos a ir a la normal porque si no va a ser más complicado. Esto, si os acordáis, era la suma desde 1 hasta n de la derivada parcial de a con respecto de qi por la derivada del señor b con respecto de pi, y luego había que copiar exactamente igual, pero invertíamos el orden este, o sea que la derivada parcial de pi
por la derivada parcial de QI. Perfecto, vamos a ver entonces cuál sería la generalización. Pues no debería ser muy complicado, porque ahora lo que tenemos que hacer es, primero, decir que esto de aquí, como tiene derivadas, lo que van a ser derivadas funcionales, esto tenemos que aspirar a que sea una función generalizada. Y aquí pues introduciremos el funcional A, esto es otro funcional, déjame ponerlo por aquí, A y B funcionales. Bueno, ahora haremos algún ejemplo. Vale, hasta aquí, bueno, no he hecho demasiado, ¿no? Pero ahora la suma se va a transformar en una integral que recorre el espacio. Muy importante, el espacio, no el espacio y el tiempo, sino el espacio. Y ahora vamos a elevar estas derivadas parciales a la categoría de derivadas funcionales. Por tanto, tendremos la derivada funcional de este funcional con respecto del campo y esta y de aquí significa que es el campo en X, por la derivada funcional con respecto de P, pero en este caso será pi, y esta y indica en la posición X, la que sea. ¿Vale? Recordad que esta y recorre los puntos de la cadena aquella de muelles, ¿no? Y entonces en nuestro caso se traduce como si fuera un punto X, del eje X. Y bueno, y ahora simplemente hago copy-paste y cambio el signo y pongo estos señores al revés. Maravilloso, ya tenemos nuestro corchete de Poisson que merece ser enmarcado. Y claro, una vez tenemos definido el corchete de Poisson, lo primero que a uno le urge hacer es comprobar lo mismo que pasaba con las Qs y las Ps. No sé si os acordáis que las Qs y las Ps, pongamos PJ, esto nos daba la delta de Kronecker. Esto era lo que pasaba en capítulos anteriores. Claro, para ir todo bien, si resulta que aquí no ponemos QI, sino que ponemos f de x y aquí ponemos en vez de p, pi, pero cuidado, como estamos hablando de otro índice j, significa de otro punto, entonces esto, para ir bien, debería dar la delta de x menos y, que es directamente esto, la traducción de la delta de Kronecker, o esa es la que debería ser, ¿no? Por tanto, nos preguntamos si va a pasar esto o no. Y es probable que alguno de vosotros se esté preguntando, pero un momento, el corchete de Poisson está definido para funcionales, no para funciones. Efectivamente, pero acordémonos de aquello que yo hice en el capítulo anterior, que había dicho, no sé, que introduzco una cierta función en el funcional y el resultado es la imagen en el punto 4, digamos, ¿no? Y entonces cambiaba este funcional, lo cambiaba por esto. Bueno, pues lo que estoy haciendo es interpretarlo de esa manera. Es decir, que es como si estuviera cogiendo el señor este A y dijera, bueno, introduzco una función y devuelvo la imagen de esa función en el punto X. Y este señor sería el B, el funcional B. Introduzco pi x y devuelvo la imagen de la función en el punto Y. En este contexto estoy diciendo que esto son funcionales, pero es una manera, digamos, es un abuso del lenguaje. Porque en este contexto ya se interpreta que todos son funcionales, porque es que aquí, bueno, la vida ha pasado a ser funcionales o funciones generalizadas y tal. Pero bueno, es un dato importante a tener en cuenta. Por lo tanto, si hago un copy-paste de esto, y ahora quiero calcular el caso en el que A sea este campo y B sea este otro campo, claro, uno en principio diría, vale, pues sustituyo simplemente y ya está, ¿no? Pero cuidado, aquí tenemos que ir con muchísimo cuidado con el tema de las variables. A ver, esto funciona un poco como los índices de los tensores. Aquí tenemos, por así decirlo, en plan hablando a lo bruto, digamos, índices libres, digamos, ¿no? Entonces, fijaos que como aquí hay una X y aquí hay una X, pues X sería mudo y fijaos que tengo aquí como una especie de suma. Insisto que lo estoy pensando como si fuera un sumatorio, ¿eh? Pero luego tenemos este índice aquí repetido, en fin, esto no es coherente. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar el índice de sumación, que son todos estos señores que están por aquí abajo, vamos a cambiarlo por cualquier otro. Por ejemplo, por Z. Cualquier letra nos iría bien. Y este corresponde al índice de sumación. Y ahora sí que cuadra. Ahora sí que ya tenemos el sumatorio
y que ese sumatorio o esa integral viene gobernada por el índice z, y luego estos señores x e y pues son índices que no están sumados ni nada, por tanto son libres, como ocurre aquí a la izquierda. ¿Vale? Así que ya os he revelado un pequeño truco, que es pensarlo como si fueran índices de un tensor. Si os acordáis del capítulo anterior, una de las cosas que demostramos era que la derivada funcional de un campo en el punto x con respecto al mismo campo en otro punto y, esto era la delta de Dirac. Esto era uno de los primeros resultados que conseguimos. Por lo tanto, este término de aquí es una delta de x menos z. Y esto también, porque da igual que el campo se llame phi, j, pi o lo que sea. Esto es el mismo campo y está haciendo la derivada funcional de ese campo en un punto y con respecto a ese mismo campo en un punto z. Por tanto, esto también es la delta de Dirac. Y luego, fijaos lo que hay de aquí. Esto es la derivada de un campo en un punto x, o sea, es de la forma, quiero decir. La derivada funcional de un campo en el punto x con respecto a otro campo, llámale psi, da igual, si es pi o es cualquier otro campo, y además en otro punto z. Claro, esto es cero. A ver, si lo pensamos, no sé si esto os convence o no, pero si lo pensamos, o sea, vamos a construir esto en unos segundos rápidamente. Vamos a construir el funcional de arriba, que es básicamente devolver la imagen de la función phi en el punto x. Si ahora yo quiero derivar con respecto a un campo nuevo, pues lo que tendría que hacer es hacer 1 partido epsilon, o sea, el límite de 1 partido de epsilon, f del campo, o sea, phi más epsilon por el campo, tal, pero cuidado, esto lo haría si quisiera hacer la derivada con respecto del campo phi, pero si lo quiero hacer con respecto del campo psi, lo que tengo que hacer es cambiar el campo psi, más epsilon por u, etc. Pero como aquí no está el campo psi, pues entonces se va a quedar igual, porque no está el campo. Y luego cuando restemos este mismo funcional sin hacer nada, pues esto va a dar 0 directamente. Idénticamente, vamos. O sea, dicho en otras palabras, cuando derivamos un campo con respecto de otro que es independiente del anterior, pues eso da 0. Y esto también ocurre aquí. Así que al final, esta integral, si tenéis dudas sobre esto, hacedmelo saber por los comentarios, ¿vale? Miraré de responder. Vale, o sea que al final esto da la integral sobre la variable z de 2 deltas. Vale, entonces, pensadlo esto como si fuera la integral de z de una función de z y tuviéramos una delta, por ejemplo, esta de aquí. Si tuviéramos esto, nosotros sabemos que por definición de lo que hace una delta sería cambiar la z por la y sustituirlo aquí, o sea, daría f de y. Pues exactamente lo mismo va a hacer esta delta de aquí con esta función. O sea que esto va a dar esta función, solo que la variable que va a desaparecer es la z, que la vamos a cambiar por una y. Por tanto, donde haya una z pondremos una y. Y aquí la x que estaba antes. ¿Vale? Bueno, espero que se entienda, porque es que esto o se entiende a la primera y es una tontería o cuesta de digerir. Así que me repito de nuevo. Si veis que no se acaba de entender, pues ya me lo comentáis ahí abajo en los comentarios. Total, que efectivamente sí que da lo que tiene que dar, que era esto que teníamos aquí arriba. O sea que nos ponemos muy contentos porque esto significa que la generalización de lo que pasaba antes con Q y P también ocurre con el tema de los campos. Y podemos decir con toda, vamos a decir, coherencia y tranquilidad que pi efectivamente es el momento conjugado de phi. Porque el corchete de Poisson es una delta, que es como una delta de Kronecker. Entonces, esto es importantísimo porque de cara a cuantizar una teoría necesitamos encontrar variables que sean conjugadas, que se llama. Y se dice que dos variables son conjugadas si, por ejemplo, imaginemos que a sub i y b sub i son ciertas variables de una teoría finita. Bueno, pues si resulta que hacemos los corchetes de Poisson y nos da la delta de Kronecker y j, entonces estas dos variables son conjugadas. Y eso significa que para cuantizar la teoría simplemente tendremos que
imponer que el conmutador este de aquí pues nos va a dar igual a, bueno, ya os diré lo que da. Tiene que ver con i, h barra y tal, pero bueno. O sea que esto se traduce directamente a esto y eso significa cuantizar una teoría. Pero para poder cuantizar una teoría, al menos de forma canónica, necesitamos encontrar en la teoría dos variables que sean conjugadas, o sea, que cumplan esto. Por eso que esto tiene una importancia tremenda, porque nos está diciendo que ya tenemos dos variables o dos funciones o dos objetos que son conjugados, porque da esto. Y ese será el paso, cuando volvamos al curso de teoría cuántica de campos, que no queda mucho, será el paso que vamos a hacer para cuantizar la teoría. O sea, que es fantástico. Este capítulo va a ser más cortito porque es que solo quería dejarlo todo preparado para lo que va a venir en el capítulo siguiente. En el capítulo siguiente lo que vamos a hacer es lo que se llamaría, por así decirlo, diagonalizar este hamiltoniano. Y diagonalizar, al menos en este contexto, va a querer decir expresarlo como suma de modos normales de vibración. Y esto de nuevo va a tener una importancia capital porque cuando hagamos la cuantización de la teoría, precisamente cada uno de estos modos normales va a representar una partícula. Esto ya lo he dicho un montón de veces, pero no me canso de repetirlo. Así que este concepto de diagonalizar es clave para cuantizar una teoría, para construir partículas. Bueno, pues la novedad es que lo vamos a hacer, esta diagonalización, dentro de la mecánica teórica. Yo estoy convencido, ya me lo diréis en los comentarios, pero yo estoy convencido de que esta diagonalización la habéis visto, aquellos de vosotros que hayáis cursado algún curso de teoría cuántica de campos, la habéis visto cuando la teoría ya está cuantizada, me refiero a la diagonalización. Pero resulta que se puede hacer sin necesidad de cuantizar, lo cual le da mucha más potencia porque significa que el poder de la mecánica teórica es aún más grande de lo que podéis pensar, ¿vale? Y lo bueno de hacerlo siguiendo la mecánica teórica es que en todo momento estamos en un, vamos a decir, en un espacio conocido o confortable, que es el de la mecánica teórica cuando aún no ha pasado cosas raras de la mecánica cuántica, ¿vale? Pues lo voy a hacer por eso y también para que veáis que tenéis que tener en consideración la mecánica teórica mucho más de lo que probablemente la tengáis. A lo mejor me equivoco, pero si hay algún despistado por ahí o despistada que piense que la mecánica teórica es como de low level comparado con la cuántica, pues espero que cambies de opinión porque es mucho más poderosa, mucho más de lo que parece. Bueno, no me enrollo más. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.